Estimados alumnos del curso de Lógica 1, bienvenidos sean a la primera lección de nociones preliminares de lógica clásica. En esta lección nos vamos a enfocar en la definición específica de argumento deductivo válido. Eso quiere decir que esta lección va a estar encaminada a aclarar a través de los diferentes conceptos fundamentales de la lógica clásica lo que es un argumento deductivo válido. Vamos a ver la siguiente presentación en la que quedarán claros los conceptos a los que queremos llegar. Primero aclararemos lo que es la lógica. En este sentido, en este curso vamos a utilizar una definición específica de lo que es la lógica. La lógica se puede determinar como el estudio de los siguientes puntos. Es el estudio de aquellos argumentos que son considerados razonamientos correctos o, a su vez, también podría decirse que la lógica estudia el carácter de validez de estos llamados argumentos. La lógica es considerada una ciencia formal, pero también es un estudio muy amplio, el cual abarca desde las matemáticas hasta la filosofía, o al revés, desde la filosofía hasta las matemáticas. Esto quiere decir que la lógica es una herramienta muy poderosa. En su carácter principal es una herramienta demostrativa. Es por ello que es utilizada tanto en matemáticas como en argumentación. Ahora vamos a ver lo que es un argumento. Se podría decir que como analogía, en la biología, lo que se estudia fundamentalmente, la mínima parte que se estudia en la biología es la célula como organismo vivo. En la lógica, la mínima parte que estudiamos es el argumento. Eso quiere decir que esta es la base del estudio de la lógica, los argumentos. Un argumento es un conjunto de premisas que dan lugar a una conclusión. Se supone que las premisas son apoyo o soporte de la conclusión y que ésta se sigue necesariamente de las premisas cuando un argumento es considerado correcto. En esta parte vamos a decirle argumento correcto porque aún no hemos definido lo que es un argumento válido. Entonces, como primera aproximación, podemos decir que un argumento correcto es aquel argumento que se compone de premisas y de conclusión, de al menos una conclusión, en la cual se pretende apoyar la conclusión a través de estas premisas. Ahora, ¿qué son las premisas? Las premisas son un conjunto de proposiciones que dan lugar a la conclusión. La conclusión es también una proposición, al igual que las premisas, que mantiene una relación de necesidad con las premisas que la sustentan. Ahora vamos a aclarar un poco mejor lo que quiere decir este concepto de proposición bajo la teoría lingüística. Muy bien. Otra noción básica es ¿qué es una proposición? Una proposición es aquel enunciado declarativo que puede ser evaluado como verdadero o falso. La noción de proposición es muy importante como base de la lógica, sobre todo de la lógica proposicional, la lógica de primer orden, porque una proposición no es cualquier enunciado. Todo el tiempo, cuando nosotros hablamos o intentamos expresarnos, utilizamos como mínima base los enunciados. Pero no todos los enunciados son proposiciones, aunque todas las proposiciones sean enunciados. Entonces, podemos decir que existen los enunciados que no son proposiciones. ¿Cuál es un ejemplo de un enunciado que no es una proposición? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la pregunta ¿qué hora es? O la afirmación de que me avisas cuando llegues o vienes cuando acabes. Bueno,
Una proposición es aquel enunciado declarativo que puede ser evaluado como verdadero o falso. Eso quiere decir que un enunciado que no tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso no es una proposición. Eso quiere decir que si yo enuncio la pregunta ¿qué hora es? No tiene sentido preguntarme si ese enunciado es verdadero o falso. No hay una forma de evaluarlo de tal manera. Simplemente no tiene sentido. Entonces, diremos pues que una proposición es todo enunciado que cabe preguntarse si ese enunciado es verdadero o falso. En ese sentido, se dice que una proposición es declarativa y además puede ser evaluada de esa manera. Las proposiciones también dependen de algo más que se llama el contexto en el que son enunciadas. Por ejemplo, nosotros podemos tomar las siguientes 3 proposiciones como proposiciones que dependen del contexto en el que son enunciadas. Digamos, la oración, Juan vino ayer a visitarnos. Dependiendo de en qué contexto haya sido enunciada esta proposición, nosotros podemos decir si es verdadera o falsa. En sí misma, tal cual como es enunciada, pues carece mucho de sentido, porque tal vez no conozcas a ningún Juan, o conoces un Juan, pero hace mucho que no lo ves, o no sabes nada de lo que se enuncia en la proposición. La segunda es, las palomitas tenían un sabor extraño. Supongamos que hace mucho tiempo que no vamos al cine y pues, ¿de qué palomitas nos estarían hablando, no? Entonces, pero si acabamos de ir al cine con nuestra pareja y él o ella nos pregunta o nos dice, mejor dicho, que las palomitas tienen un sabor extraño, pues sabemos que se refería a ese contexto en particular y podemos decir si nos parece verdadera o falsa la proposición. La tercera proposición dice así, mi mamá dejó quemar la sopa. También depende del contexto como una proposición que puede ser evaluada como verdadera o falsa. En realidad es una noción bastante intuitiva que no requiere de mucho para darse cuenta de lo que es una proposición. Ahora veamos un ejemplo de una proposición que no depende del contexto. Esto también puede discutirse porque si nos damos cuenta, todo lo que enunciamos, todo lo que proponemos, depende de cierto contexto para decir si es verdadero o no. Pero se dice que este tipo de oraciones no depende, de proposiciones, mejor dicho, no dependen del contexto porque bajo el universo del discurso en el que el ser humano se maneja, no es necesario aclarar más porque estas proposiciones son verdaderas o falsas, ¿no? Por ejemplo, en geometría euclidiana, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esto todo lo sabemos desde la primaria. No importa si yo digo esta oración en China o en Francia o lo digo mañana o lo dije hace 3 días o lo digo en un mes, no importa, porque esta proposición va a seguir siendo verdadera en todos esos contextos, a pesar de que sea parte de un contexto matemático en el cual esa proposición fue enunciada por primera vez, ¿no? Eso quiere decir, pues, que son ese tipo de proposiciones analíticas, las cuales no pierden su valor de verdad en ningún contexto general. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, acercándonos un poco más a lo que son los argumentos, ya vimos que son estructuras que dependen de premisas y conclusión. Las premisas deben de sustentar de alguna forma la conclusión y las características de la premisa y de la conclusión en sí mismas es que siempre tienen que ser proposiciones. Bueno, ahora veamos una siguiente distinción de los argumentos.
Un argumento puede ser deductivo o inductivo. Un argumento deductivo puede ser válido o inválido. Y un argumento inductivo puede ser fuerte o débil. En esta parte me voy a detener un poco más en lo que es un argumento inductivo, porque no es parte general del curso, entonces cabe resaltarlo al menos como un pie de página. Un argumento inductivo es aquel que, como ya se sabe, va de lo particular a lo general. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo enuncio lo siguiente: el primer pato que vi en el lago era de color blanco. El segundo pato que vi en el lago era también de color blanco. El tercer pato que yo vi en el lago también era de color blanco. Por lo tanto, todos los patos son blancos. Este es un ejemplo clásico de un argumento inductivo. Nosotros podemos darnos cuenta de que hay algo truculento en este tipo de argumentos. Y de hecho, si leemos a David Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana, nos daremos cuenta de que es tradición filosófica preguntarse por la validez de este tipo de argumentos. Ahora bien, nosotros dividimos los argumentos inductivos como fuertes o débiles. ¿En qué sentido va esto? Digamos que yo hago una prueba, no ahora con 3 patos en un solo lago, sino con millones y millones de patos en lagos y lugares de todo el mundo. Y me quedan casi todos los lugares del mundo revisados. Y yo digo que todos los patos que vi eran de color blanco. Por lo tanto, voy a concluir que todos los patos son blancos. Ahora, recordemos el argumento inductivo dado anteriormente, en el que yo, en un solo lago, con solo 3 instancias de patos, concluí que todos los patos eran blancos. Se podría decir que el argumento número 2, en el que yo fui a varios lugares y en el que conocí a varios patos y en el que todos eran blancos, en ese argumento se dice que es un argumento inductivo muy fuerte, porque yo tengo fuertes evidencias para concluir que todos los patos son blancos. Sin embargo, en el otro argumento, en el que apenas estuve en un solo lago y solamente conté 3 patos blancos, pues se podría decir que este argumento es un argumento inductivo bastante débil. Esta clasificación es un tanto relativa. Se pueden dar cuenta que más o menos depende que el primer argumento sea débil, porque el segundo argumento que doy es mucho más fuerte, pero quién sabe, ¿no? Si fuera un argumento de 3 instancias de pato contra solo una, el primer argumento que di puede que sea más fuerte, ¿no? Comparado con este otro. Entonces, esta es la forma general de clasificar los argumentos inductivos como fuertes o débiles. No son parte, los argumentos inductivos no son parte de la lógica formal, puesto que no garantizan la verdad de la conclusión a partir de la verdad de las premisas. Es por ello que este tipo de argumentos no es considerado como parte de la lógica formal. Sin embargo, es muy importante su estudio en áreas como metodología de la ciencia o epistemología, y tal vez tengan una parte de lugar en este curso, pero nosotros estamos más interesados en los argumentos deductivos por su carácter formal. Ahora, retomando nuestro concepto principal de esta lección, vamos a ver lo que es un argumento deductivo y cómo se subdivide en argumentos deductivos válidos y argumentos deductivos inválidos. Muy bien. Un argumento deductivo
es aquel en el que se puede decir que la conclusión se deduce de las premisas. Esto lo van a leer en cualquier texto introductorio de lógica. La relación entre las premisas y la conclusión en un argumento es necesaria en un argumento deductivo. Eso quiere decir que hay una deducibilidad. ¿Qué es la deducibilidad? Ok, se dice que un argumento es deductivo si su estructura cabe dentro de un sistema axiomático. Es decir, dentro de un sistema donde existen principios que facilitan la deducción de distintas conclusiones. El mejor ejemplo de un sistema axiomático, pues, es el álgebra o los principios de geometría analítica de Euclides. Todos estos sistemas son sistemas basados en definiciones, teoremas, lemas y corolarios que poco a poco, a partir de pequeños esquemas, definiciones o principios, van llegando a nuevas conclusiones. Son muy comunes en matemáticas y la lógica proposicional es un sistema axiomático o se puede ver como un sistema axiomático. La deducibilidad es parte o es una característica de un sistema axiomático. Es deducible. Los principios que se establecen en él van a dar lugar a nuevas conclusiones. Veamos el siguiente ejemplo, que también a su vez es un axioma del álgebra. Dice así: la suma de dos números reales es siempre un número real. Este es el principio de cerradura del grupo de los números reales. Entonces, si la suma de dos números reales es siempre un número real, si 2 y 5 son números reales, por lo tanto, la suma de 2 y 5 es un número real. Entonces, se dice que un argumento es deductivo cuando la verdad de la conclusión está incluida en la verdad de las premisas, o la conclusión está incluida en las premisas. Entonces, no hay necesidad de conocer el álgebra, no hay necesidad de conocer el teorema fundamental del álgebra ni de saber nada de matemáticas para que cualquier persona que lea este pequeño argumento se podrá dar cuenta de que es válido, porque es evidente que lo que enunciamos en las premisas da lugar a la conclusión. Ahora bien, veamos los siguientes ejemplos de lo que es un argumento deductivo válido para que quede más claro. También, tomado de las matemáticas. Si A es un número menor que B y B es un número menor que C, entonces A es un número menor que C. Tomado de la biología. Todos los caninos son mamíferos y todos los lobos son caninos, por lo tanto los lobos son mamíferos. De la ética. Es responsabilidad del ser humano proteger y cuidar a todas las especies vivas en la Tierra y el ser humano también es parte de estas especies vivas en la Tierra, por lo tanto es necesario que el ser humano vea por el bienestar común. Es importante que como filósofos empecemos a darnos cuenta de que la argumentación y la lógica van de la mano. Como filósofos debemos de aprender a defender ciertas posturas. Y la única forma de aprender a defender esas posturas es aprendiendo a argumentar. Y la única forma de aprender a argumentar es aprender a argumentar correctamente. Cuando nosotros aprendamos a notar este tipo de estructuras de argumentos en cualquier tipo de texto que leamos, aunque no sea de filosofía, puede ser en el mismo periódico,
en las noticias, en una conversación cotidiana. Cuando nosotros aprendamos a distinguir este tipo de formas, nosotros hemos aprendido ya a manejar esta herramienta de la lógica y nos va a ayudar mucho en nuestra travesía filosófica. Es por ello que en este curso van a sobrar los ejemplos tomados del lenguaje natural para entender cómo se comporta la lógica a nivel del lenguaje natural que nosotros tenemos en la vida cotidiana y en los textos que leemos. Ahora bien, vamos a hacer la distinción general y la definición con la que vamos a partir en este curso de lo que es un argumento deductivo válido y lo que es un argumento deductivo inválido. Como ya mencionamos antes, el estudio de la lógica se concentra en la justificación de la validez de un argumento deductivo. Es por ello que ahora debemos caracterizar lo que significa que un argumento deductivo sea válido o inválido. En términos generales podemos decir lo siguiente. Un argumento es válido si y solo si no se da el caso que las premisas dadas sean tomadas como verdaderas y a su vez se considere que la conclusión sea falsa. Es decir, si aceptamos la verdad de las premisas, necesariamente debemos aceptar la verdad de la conclusión. Como ejemplo, podemos tomar los casos dados anteriormente. Un argumento es inválido si, solo si, aún aceptando las premisas como verdaderas, podemos decir o afirmar que de un modo la conclusión sea falsa. Nosotros ya vimos lo que en lenguaje natural es un argumento deductivo válido. Ahora veamos ejemplos de lo que es un argumento deductivo inválido. Ejemplos. Algunos niños comen dulces y algunos niños tienen caries. Por ello, los niños que comen dulces les saldrán caries. Este argumento podrá parecer válido. Sin embargo, cuando yo digo que algunos niños comen dulces y que algunos niños tienen caries, no necesariamente se sigue que los mismos niños que comen dulces son los mismos niños que tengan caries, y que los mismos niños que tengan caries sean los mismos que comen dulces. Es por ello que de estas dos premisas no se puede seguir que la razón por la que a los niños les salgan caries sea comer dulces. Aunque en la vida real, pues sí sucede, ¿no? El segundo ejemplo dice, si eres buena persona, entonces todos querrán saber de ti. Y todos quieren saber de ti. Por ello podemos decir que eres buena persona. Este argumento es inválido y más que ser inválido, es una falacia formal. Más adelante veremos lo que son las falacias. Ahora solamente explicaré por qué es inválido. Si eres buena persona, entonces todos querrán saber de ti. Y todos quieren saber de ti. Por ello podemos decir que eres buena persona. Bueno, las premisas establecen que la causa de que todos quieran saber de ti es que eres buena persona. Pero si todos quieren saber de ti, no necesariamente significa que seas buena persona. Solamente significa que todos quieren saber de ti. Entonces, no se cumple que necesariamente seas una buena persona. Si hubiera sido al revés, que hubiera sido una buena persona, entonces podríamos concluir que todos quieren saber de ti. Pero no es la estructura del argumento, por ello es inválido. El ejemplo número 3 dice, si eres filósofo, entonces eres político. Y si eres político, te gusta el cine. Por lo tanto, los cineastas gustan de la política y la filosofía.
Al igual que el segundo ejemplo, este argumento podrá parecer también válido. Sin embargo, sucede algo parecido. La causa de que te guste el cine, en primera instancia, es que eres político. Y la causa de que seas político es que eres filósofo. Entonces, no porque seas cineasta significa que gustes de la política y la filosofía. Hay una especie de error con confundir las causas o antecedentes y consecuentes. Poco a poco vamos a ir entendiendo lo que esto significa. Entonces, para concluir, esta lección, por favor revisa el texto adjunto de Falguera. No olvides contestar el cuestionario. Nos vemos en la siguiente lección. Buena suerte.